Vamos a ver en este vídeo los elementos del clima. ¿Qué son los elementos del clima? Bueno, pues son los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera y explican tanto el tiempo como el clima de un lugar. Los principales elementos del clima son la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica y el viento. Vamos a empezar hablando de la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que contiene el aire. Para medirlo usamos el termómetro. La temperatura se mide en grados centígrados, también llamados grados Celsius, y en grados Fahrenheit. Lo más común es que se usen los Celsius, pero en algunos países usan Fahrenheit. Gráficamente se representan con las líneas isotermas. La palabra isoterma, con el prefijo iso, quiere decir con igual temperatura. Las líneas isotermas son unos elementos o unas herramientas fundamentales para medir la temperatura de una zona, y es que representan diferentes puntos en los que las temperaturas son la misma durante un tiempo considerado. Por eso las zonas que veis del mismo color tienen la misma temperatura. Aquí te dice temperatura media anual en grados centígrados. 20 grados, pues la zona que aparece más rojiza. 7,5 grados, las más oscuras, que seguramente tengan que ver con zonas más altas. 15 grados, toda la zona de la Mancha Central. 10, 17,5, ¿veis? Así funciona si se representa la temperatura en un mapa, ¿de acuerdo? Con líneas isotermas. Como ya sabéis, en nuestro planeta no encontramos las mismas temperaturas en todos los lugares. Pero ¿sabéis por qué? Como veis en estas imágenes, la latitud y la altitud influyen directamente en las temperaturas. En primer lugar, la latitud influye ¿de qué manera? Pues a más latitud, más frío. Por lo que hace más calor cuanto más cerca estamos de la línea del ecuador. Por otro lado, influye la altitud, es decir, la altura. Hace más frío cuanto más alto estamos, por lo que en lo alto de una montaña hará más frío que a nivel del mar. En el planeta Tierra encontramos diferentes zonas en relación a las temperaturas. La zona cálida, la zona fría y la zona templada. Como veis, el planeta Tierra se sitúa en el espacio de una manera inclinada sobre su eje, es decir, no está recto, sino que tiene una ligera inclinación. Esto hace que los rayos del Sol varíen dependiendo de la posición de la Tierra y de su proximidad al Sol. Si una zona recibe los rayos del Sol de forma vertical, obtiene mayor energía solar, pero si se reciben de forma inclinada, serán más dispersos y difusos. La forma redondeada de la Tierra hace que en los polos la luz llegue difuminada y por tal motivo las condiciones de frío, las condiciones gélidas, se mantienen. Por otro lado tenemos las precipitaciones. Las precipitaciones forman parte del ciclo del agua y pueden ser en forma de agua líquida o congelada, que se forman en la atmósfera y que vuelven a caer en forma de lluvia, granizo, aguanieve, nieve, etc. Por lo tanto, la precipitación es la cantidad de agua que cae en un lugar determinado de la superficie de la Tierra. Para medirlo usamos un pluviómetro y se representan mediante isoyetas. De nuevo, son líneas que unen los puntos de la superficie terrestre que tienen la misma cantidad de precipitación. Todas las precipitaciones se producen por la condensación del vapor de agua que se produce en la evaporación y que está contenido en las masas de aire. Serán más abundantes cerca del ecuador, en zonas altas de montaña y cerca de la costa, ya que el mar es una fuente de humedad. Aquí os he añadido un dibujo en el que viene representado el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Recordad que es el proceso de circulación del agua en los diferentes estados, tanto líquido, sólido como gaseoso. La mayoría del agua que se encuentra en la Tierra está formado por agua en estado líquido y está abarca océanos, mares, ríos, lagunas.
aguas subterráneas también y canales. La parte sólida se encuentra principalmente en los polos y bueno, también en las altas montañas en forma de nieve y también de hielo. Y la tercera parte es la parte en vapor, la parte de gas que se encuentra en las nubes. El ciclo del agua es cuando el agua que se encuentra en estado líquido se evapora, ¿de acuerdo? Y va formando las nubes. Al subir a alturas mayores, el vapor se enfría y se condensa, formando las gotas que luego caen de nuevo a la tierra y bueno, una parte caerá directamente sobre los mares, los ríos, los lagos, mientras que otra caerá en la tierra, que a su vez se filtra por las capas y vuelve a formar parte de las aguas internas de la tierra. Para recordaros un poco los términos, evaporación es el paso de estado líquido a gaseoso. En el caso del agua se produce por la acumulación de energía, en concreto calor, que es lo que proporciona el sol. La condensación es cuando el agua que se encuentra en estado gaseoso, tras haber sido evaporada, vuelve otra vez a su forma líquida. En el caso del ciclo del agua es cuando los gases se vuelven a transformar en agua, formando las nubes, la neblina o el rocío. Tras la condensación llegaría la precipitación. La precipitación es cuando el agua vuelve a la tierra, a la superficie terrestre. Esta incluye tanto lluvia como nieve, aguanieve, granizo. La escorrentía, por otra parte, es el proceso de drenaje de las aguas procedentes de las precipitaciones en la superficie de la Tierra. Suele ir por canales que el agua ha formado sobre la capa terrestre. En esta esquina vemos que hace un poco alusión a la circulación subterránea. El agua que se filtra en el interior de la Tierra forma una circulación subterránea y es una de las mayores cantidades de agua que se encuentra en los continentes y de la cual obtenemos en gran medida el agua potable o el agua que se usa para regar. Aquí os he colocado un mapa solo para que lo veáis de cómo sería Teis o Ietas, ¿de acuerdo? Es parecido de las temperaturas, pero lo que une son precipitaciones. Como veis, al final lo que consiguen es que se delimiten las zonas que tienen las mismas precipitaciones, en este caso medias anuales. Así a simple vista y haciéndolo por colores podemos ver en qué zonas de la península ibérica las precipitaciones son más abundantes y en cuáles realmente existen muy pocas precipitaciones que van unidas a sequías. Otros elementos que influyen en el clima son, en primer lugar, la presión atmosférica, que es el peso o la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. El aire cálido pesa poco, se eleva y origina un área de bajas presiones, depresión o borrasca, que provoca cielos nubosos y precipitaciones. En cambio, el aire frío y seco pesa más, desciende y da lugar a zonas de altas presiones, como los anticiclones, que provocan cielos claros y tiempo seco. La presión se mide con el barómetro, ¿de acuerdo? Y se representa con isobaras, de nuevo líneas que unen los puntos que registran la misma presión. En segundo lugar tenemos el viento. El viento es el aire en movimiento. Cuando decimos que hay mucho viento, realmente queremos decir que hay mucho movimiento del aire. Es el desplazamiento del aire que se provoca por las diferencias de presión. Sopla desde las zonas de altas presiones hacia las de bajas presiones. Es decir, imaginad una masa de aire fría y pesada que va perdiendo poco a poco ese peso porque su temperatura va aumentando. Cuando pierde peso y su temperatura aumenta, lo que hace es subir rápidamente y ese hueco que ha dejado lo ocupa otra masa de aire, también fría, que repetirá otra vez el subir hacia arriba conforme la temperatura aumente. Este movimiento de masas de aire es lo que conocemos como viento. Para medir el aire, generalmente se usa el anemómetro, que mide la velocidad, expresada en kilómetros por hora, aunque también usamos veletas que señalan la dirección del viento.